somos duros para expresar nuestras emociones, ¿no? Y nos guardamos todo para nosotros mismos, ¿no? Y no es algo bueno, pero nos han criado así, ¿verdad? Tiene que ver con la crianza de cada uno. Entonces cuando pasamos, y sobre todo con estas partes, ¿no? Las zonas, nadie quiere contar que está sufriendo este tipo de enfermedad. Ni a su propia esposa, miren. ¿Por qué? Porque es verdad, uno no quiere preocupar. No, yo me la arreglo solo, yo puedo solo. Y en silencio comienza a encomendar su causa a aquel que todo lo puede, ¿no? Como hizo el hermano. Y seguramente la primera semana sin respuesta, un mes sin respuesta, y lo primero que uno comienza a pensar es, bueno, ya está, seguramente Dios no me va a sanar. Pero recordamos también la parábola de aquella viuda con el juez injusto, ¿no? ¿Qué hacía esta mujer? Todo el tiempo iba, ¿no? Para que el juez considerara su causa. Y era un juez injusto. Ahora, nuestro Dios es un Dios que es un juez justo. Así que evidentemente Él atiende nuestra causa. Y obra a su tiempo, ¿no? Según su voluntad. Y también nos prueba, ¿no? Prueba nuestra constancia, prueba nuestra paciencia a través de algo que parece insignificante, que nosotros nos lo guardamos para nosotros mismos, porque puede ser una enfermedad, pero puede ser muchas cosas. Generalmente tiene que ver con la enfermedad. Muchas veces tiene que ver con la enfermedad. Y tiene que ver más con los varones. Las mujeres son más expresivas, ¿no? Y cuando les duele algo ya nos están avisando. Van al médico, nosotros somos resilientes a ir al médico, ¿no? No resistimos al médico. Y vamos cuando ya nos estamos muriendo, ¿no? Si no, no vamos. ¿No? Es una realidad. Somos así, me incluyo, porque yo también he pasado algunas años atrás. También fueron duras, también fueron difíciles, que por los cuales uno no le gusta estar enfermo y que el otro lo note enfermo, ¿no? Entonces hace lo posible, más que no podáis ni caminar, vos salís caminando, ¿no? Aguantándote todos los dolores posibles para que no se den cuenta de que vos estás mal. Ahora, Dios que conoce todas las cosas, ¿no? Y que conoce nuestra oración. Yo creo que lo más hermoso de lo que contó nuestro hermano es que Dios oye la oración. Que no perdamos esta constancia, no perdáis pues vuestra constancia, porque Él tiene grande galardón. Tenemos que ser constantes, ¿no? Y si bien no tiene que ver con lo que la palabra que viene hoy me recuerda mucho a nosotros como varones, ¿no? Y es verdad que las mujeres también llevan su carga, su peso, su cruz. Muchas veces también en silencio, hay cosas que... Y ahí las mujeres, nosotros son en cuanto a la enfermedad de los varones, las mujeres muchas veces en cuanto a los hijos. Cuando hay sufrimiento en cuanto a los hijos, las mujeres suelen callar más de lo que hablan. No nos comentan a nosotros muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo resolvemos rápido. Que se arregle el grande. Si se entera por lo que... no pasó nada, si se entera por lo que yo tuve que pasar, ¿no? Simplificamos todo nosotros, ¿no? No, es porque se crió entre algodones. Si se hubiese criado como yo me crié, ¿no? Entonces las mujeres que saben cómo vamos a actuar nosotros, prefieren no decirlo. Es sorpresa cómplice porque evidentemente pasa. Es que es verdad, porque evidentemente necesitamos ese complemento, ¿no? Dios nos hizo así, con una justa razón. Dios no nos hizo exactamente igual. Las mujeres son, dice la palabra, vasos frágiles. Y están, si bien hoy esta posmodernidad nos está trayendo que esta igualdad, ¿no?
y se quiere poner en igualdad de género, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres. Es evidente que, sin hacer apología de nada, pero es evidente de que somos distintos, y Dios nos hizo distintos, ¿no? Y es una bendición que nos haya hecho distintos. Yo creo que si tuviese una mujer con el mismo carácter que yo, la misma forma que tengo yo, no la aguantaría. Porque yo soy alguien difícil de soportar. Si no es por Cristo, y si Cristo no hubiese llegado a mi vida, sería insoportable. Y si Cristo no nos hubiese cambiado, también seríamos insoportables. No podríamos convivir con alguien que sea exactamente igual a nosotros. Es imposible. Pero Dios, que conoce todas las cosas, nos ha puesto nuestra compañera idónea, ¿no? Quien nos ayuda, nos escucha, quien nos levanta los brazos cuando realmente estamos debilitados, quien tiene esa palabra dulce, cariñosa, cuando la necesitamos. Amén. Lo digo con cuidado, ¿no? Mi esposa no está. O que cuando nos tiene que marcar las cosas, mire hermano, se me escapan a veces muchas cosas. Hay cosas que yo no veo, cosas que se me van, que no las vi. Mi esposa me dice, te estás olvidando de esto. Acordate que tenés, ella es mi agenda, ¿no? Porque yo, la semana pasada, la anterior y últimamente estamos viendo muchas actividades y cosas por hacer. Y yo tengo una agenda que está ahí, me la regaló ella. Creo que tiene una sola cosa escrita, nada más, porque me olvido. Entonces ella me va recordando. Y es necesario, las mujeres también cumplen ese rol porque nosotros somos despitados, tenemos un montón de cuestiones que tenemos que arreglar. La mujer está justamente puesta, hecha, constituida por Dios para que nuestras debilidades sean en ella fortalezas. Y viceversa, nosotros podemos también fortalecerlas a ella en su debilidad, ¿no? Acompañándola, abrazándolas. Ahí viene mi esposa, así que va a seguir siendo cariñosa. Es los momentos que ella necesita. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura son vasos frágiles. Así que me alegro, me gozo en el Señor, de mi hermano Tomás y mi hermana Carla también. Evidentemente con usted, pero en base a lo que nuestro hermano contaba, es una bendición, hermano. Y que se haya animado a contarlo también es una bendición. Porque ¿sabe qué? Muchos no lo hubiésemos contado. Muchos varones no hubiésemos contado una cosa así. Pero ¿sabe qué? Un año de sufrimiento. Un año y de oración y de constancia y de creer en que Dios tiene el poder para sanar y liberar a mi hermano. Y así lo hice, gloria al nombre del Señor. Amén, damos gracias a Dios por esto. Hermano, tengo harto tiempo, muchísimo tiempo, y estuve considerando algunas cosas y comenzó por Romanos 10:15, eso me llevó a otra cosa, y eso me llevó a otra cosa, y comencé a ver las Escrituras. Y si el Señor me ayuda y me da la gracia, quisiera compartir con usted algo que va a durar algunas semanas. ¿Sabe que nosotros cuando hay partes del cuerpo que consideramos más que otras, ¿verdad? Generalmente aquellos que tenemos un espejo en el baño, el espejo no abarca hasta el piso. ¿Qué es lo que nos vemos? La cara, ¿verdad? Entonces a los varones nos sirve para afeitarnos, a las mujeres para, si se maquilla, para maquillarse o para ver, ¿no? Para peinarse, los que se peinan, yo ya no tengo ese privilegio. No es que no quiera, es que mi pelo hace lo que quiere. Entonces, solamente para mirarme. Pero nos vemos la parte superior, ¿no? Consideramos la parte superior, y generalmente a medida que se va alejando, ¿no?, las partes del cuerpo de nuestra vista, es como que menos consideración le tenemos. Así que lo primero que consideramos es lo que vemos, nuestra cara, nariz, ¿no?, nuestro pelo, orejas, lo que podemos ver. Luego seguimos hacia abajo, ¿no?, en cuanto a la distancia, y podemos ver nuestras manos, quizás cintura, el ombligo, ¿no? Pero allá a los pies, muchas veces tenemos muy poca consideración de nuestros pies. No tenemos vemos por ahí
Si son como yo, uñas, largas, cortas, punto final, talco, ¿no? Y hasta ahí se terminó, no mucho más. Excepto que haya alguna lastimadura, alguno que se haya laburado en obras, haya trabajado en obras de construcción, se habrá clavado seguramente algún clavo. A mí me pasó, ¿no? En algún descuido, algún clavo atravesó zapatos que no eran de seguridad. Entonces ahí nos preocupamos, ¿no? Sabe que el pie, o en el pie, se encuentran la mayor cantidad de terminaciones nerviosas de nuestro sistema nervioso central. ¿Lo sabían? Entonces, sí, claro, los enfermeros, ¿no? Todos están, y en la planta del pie, sobre todas las cosas, obviamente los dedos, ¿no? Tienen terminaciones nerviosas específicas, y aquellos que han estudiado quizás acupuntura o algunas cuestiones de estas, saben de que, por ejemplo, la terminación nerviosa del riñón, por ejemplo, está en el dedo gordo. Entonces si tenés algún problema en el riñón, hacen masajes, bueno, en la acupunturista pinchará en algún lugar. Pero todas las terminaciones nerviosas, o la mayoría, se encuentran en los pies. Y muchas veces un dolor de cabeza, que nosotros decimos, dame una vallaspirina, un geniol, sin hacer apología de ningún medicamento, dame una trámica, ¿no? Lo solucionamos todo con un medicamento. Ni siquiera con ir a orar, claro, estamos mal. Pero las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo se encuentran en el pie. Nosotros muchas veces por desconocimiento no miramos si el calzado nos aprieta o no. Da lo mismo, mientras me entre, ya está. Pero me está lastimando, no le doy importancia. Eso luego me va a traer problemas de espalda, dolores de cabeza. Seguramente no lo había considerado, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver. Generalmente no vamos a un traumatólogo cuando tenemos algún problema de espalda, sino que acudimos al famoso Actron 600 o ibuprofeno. Pero muchas veces causal de una mala postura. Y eso también tiene que ver con los pies, cómo estoy pisando. Y el traumatólogo va a hacernos pisar en alguna plantilla, ¿no? Donde va a notar que haya alguna diferencia, ¿no? Porque eso también tiene que ver con el peso. Bueno, hay un montón de cuestiones que descansan todas en el pie. Es decir, que los pies tienen una importancia tremenda para nosotros como seres vivos, como seres humanos, pero en la Biblia también tiene mucha importancia. Entonces, pensando en todo esto, fíjese por dónde arranca, ¿no? Yo sé eso. Dije, bueno, cada parte del cuerpo tiene una importancia específica en la Biblia. Y comencé a mirar. Y la Biblia nos llama a nosotros, 1 de Pedro, capítulo 2, que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y el sacerdote tiene una vestidura, ¿verdad? ¿La podemos ver? No sé si se alcanza a ver ahí. Si usted ve de arriba hacia abajo, va a encontrarse con su cabeza, ¿no? Tiene la mitra, las diademas, ¿no? Las piedras que inician los costados en los hombros, el pectoral, ¿no? Con las 12 piedras representando las tribus de Israel. Luego, con lo que se ciñe, ¿verdad? Va a tener el efod, el manto, el azul, las campanitas, la parte de la túnica interna que es blanca. Fíjense los pies. De ahí quizás los que están más atrás no lo van a notar. Está descalzo. ¿Sabe por qué? ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando estaba enfrente de la zarza? Moisés iba calzado, es decir, tenía sus sandalias puestas. Estaba en el desierto, evidentemente necesitaba estar calzado. Cuando va hasta el lugar donde está la zarza, ¿qué le dice la voz desde la zarza? Que se quite el calzado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba a estar? Descalzo. ¿Por qué? Porque la tierra que está pisando es un lugar santo.
¿Quién santificaba ese lugar? ¿Era un lugar común y corriente? ¿La salsa santificaba ese lugar o Dios, que estaba, la presencia de Dios en la salsa, era lo que santificaba ese lugar? La presencia de Dios en la salsa. ¿Amén? Entonces, si Él se presentaba con el calzado, estaría trayendo impureza al lugar de la presencia de Dios. Si el sacerdote que ministra en la presencia de Dios va calzado, estaría trayendo exactamente lo mismo a la presencia de Dios: impureza. Y Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro, Dios quiere que nosotros nos santifiquemos. Entonces, si el Señor te da gracia, vamos a comenzar a ver cómo desde abajo hacia arriba, nosotros como sacerdotes tenemos que ir purificando y viendo las utilidades que tiene nuestro cuerpo en el servicio. Ahora, ¿en qué momento? Cuando estoy en intimidad con Dios. Porque el sacerdote, ¿dónde ministra? En la presencia de Dios. ¿Amén? Pero esto se hacía una vez al año. Bueno, usted lo conoce todas estas cuestiones. Pero al principio vamos a comenzar a ver que Él se presentaba con pies descalzos. Y esto tiene mucho que ver también con la cultura hebrea. Usted recordará seguramente que cuando Jesús comisiona a los 70, ¿no?, que tienen que ir a predicar, dice que si alguno no le recibe, ¿qué tiene que hacer? Sacudirse, ¿verdad? Es decir, limpiarse. ¿Por qué? Porque en la antigüedad a los viajantes, a los viajeros, se les lavaban los pies. En el capítulo 14, y creo que el verso 8, si no me equivoco, de Génesis, te voy a encontrar que Abraham recibe a 3 viajeros. No saben que es Dios mismo. ¿Qué es lo que hace Abraham? Los invita, vengan a casa. Y cuando llegan, ¿qué hace? Le lava los pies. No es una casualidad, es una costumbre. ¿Por qué? Porque es un signo de hospitalidad. Le está diciendo: ustedes son bienvenidos. Y es un símbolo de humildad ante aquel que está viniendo, ¿no? Ellos tienen una cultura de hospedaje tremenda. Y esto es desde tiempos antiguos. Entonces viene el viajero cansado, entonces se acerca a un lugar y solamente ya por el hecho de venir y de acercarse se le da algo de beber, se le da algo para tomar, pero también se le tiene que lavar los pies. El día jueves hablamos un poco de esto en el discipulado, ¿no? Tomamos en cuenta el caso de Jesús. Jesús lavando los pies a sus discípulos. Con un acto de amor, de humildad, ¿no?, de humillación. Por supuesto, es un símbolo, y hablamos de esto, del simbolismo que esto tiene. No es que nosotros ahora nos vamos a lavar los pies unos a los otros, es un símbolo. Hay muchas cosas de la escritura que son símbolos, no son literales. Jesús nos está enseñando algo, nos quiere enseñar algo, ¿no? Que a través de la escritura vamos a encontrar, en principio, los pies. Bien, vamos ahora sí a la palabra. Romanos capítulo 10 y el verso 15. Romanos capítulo 10 y verso 15. Dice: ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los codos, los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Pablo está citando un mensaje anterior, está citando parte de una profecía. ¿Sabía? ¿Dónde se encuentra la profecía? Isaías, capítulo 52 y el verso 7. Isaías 52, 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia las buenas noticias, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿De quién está hablando? ¿Qué le parece? ¿Quién trae al mundo la buena noticia? Cuando vienen los ángeles, ¿no? Y comienzan a cantar, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Anuncia el nacimiento de Jesús. Y Jesús trae una buena noticia. El reino de los cielos se acerca. Y nosotros proclamamos el evangelio de salvación, que es justamente que Cristo murió para darnos una buena noticia. Ya no hay separación. Ahora, dice que los pies, y ahora vamos otra vez a los pies, son hermosos de aquel que trae la buena noticia. Está hablando de Jesús. Y fíjese por los lugares que caminó Jesús. ¿Y dónde andaba Jesús? ¿Dónde iba Jesús? Jesús andaba donde había necesidad. Jesús estaba donde había necesidad. Sus pies se movían hacia donde había necesidad, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, principio, lo que tengo que entender es que mis pies se tienen que mover hacia la voluntad de Dios. Mi caminar diario, y la semana pasada hablamos de que proseguir hacia la meta, dejando atrás, ¿no?, el pasado, dejándolo atrás y extendiéndonos hacia adelante. ¿Qué hacemos? Proseguimos. ¿Cómo lo hacemos? Caminando hacia la meta. Camino hacia la voluntad de Dios, hacia lo que Dios quiere para con mi vida. Y eso me hermosea. Y no está hablando acerca de que un rubio de ojos celestes, no sé qué características bellas, ¿no?, de la belleza actual. Está hablando que es hermoso hacer la voluntad de Dios. Hablamos de que es buena, agradable, perfecta. Mis pies me tienen que llevar a eso, me tienen que conducir a eso. Volvemos otra vez nuevamente entonces a el Salmo 119 y 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y si la palabra de Dios me guía, mis pasos me van a llevar a la voluntad de Dios. Pero ¿qué tiene que ser que hago mis pies? A través de la palabra. Entonces, ¿cómo camino? Camino por lo que me dice la palabra, por lo que me dice la Escritura. Voy en pos de lo que la Escritura me va diciendo, es decir, me alumbra paso a paso. Ahora, decía, en la intimidad yo soy un sacerdote de Dios, ministro a Dios, en mi intimidad. Es decir, estoy en presencia de Dios, busco estar en la presencia de Dios. ¿Cómo lo hago? Lo hago en oración, en intimidad con Él. Me acerco a Él. Y hoy tengo la posibilidad, como dice Hebreos, de acercarme al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Antes no podíamos hacerlo. De hecho, el mismo sacerdote o el sumo sacerdote no lo podía hacerlo así una vez al año, y si estaba en falta moría. Nosotros no tenemos ese problema quizás, porque no vamos a morir literalmente por haber fallado, pero tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor diariamente, como hacía Job, que se hablaba el miércoles pasado. ¿Cómo que hacía? Job pedía perdón, no solamente por él, por sus hijos, y ofrecía sacrificios por las dudas, a ver si alguno de ellos hubiese prevaricado o hubiese pecado. Entonces él ofrecía sacrificios, porque era un hombre temeroso de Dios. Nosotros también somos sacerdotes
que muchas veces tenemos imperfecciones, pero nos acercamos a Dios en oración y volcamos a Él lo que nos está pasando. Lo hablamos creo que el día jueves o viernes con los preadolescentes. O sea, me tengo que acercar y serme sincero: Señor, te fallé, pequé, soy pecador, limpiame, Señor. Pero me tengo que acercar ante su presencia. Me tengo que acercar creyendo de que Él es galardonador, como dice la Escritura, de los que le buscan. Ahora, si yo no le busco, si yo no entro en su presencia, si yo no busco tratar de orar un poco más, tratar de buscarlo un poquito más, tratar de expresar lo que hay dentro de mí, porque mi naturaleza me va a llevar, como hablamos hace un ratito, y hablo otra vez a los varones, porque las mujeres son quizás más fácil, ellas entran enseguida en un ámbito espiritual, pueden derramar lágrimas, nosotros no. Nosotros nos arrodillamos y tardamos bastante en humillarnos, en someternos, en expresar lo que realmente nos está pasando. Nosotros somos por ahí un poquito más duros. No hablo por todos, quizás haya alguno que sea parte de la excepción. Pero los que nos criamos con este precepto de que los hombres no lloran, pensamos que cuando nos arrodillamos ante la presencia del Señor, seguimos con todo esto. Señor, te doy gracias por un día más de vida, por la familia que me diste, guardarme el trabajo. Amén. Nos vamos. No sé usted, pero si yo me presento ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores con una oración así, yo no sé con qué cara me levantaría luego y haría todas las cosas diarias, pensando que recibiría algún beneficio. Dios es amor. Pero mi oración no es la de un hijo, ni siquiera de un sacerdote, de un hijo. Yo no sé cómo usted hacía con su papá, papás y papás, ¿no? Pero cuando le tenía que pedir algo a su papá, ¿cómo hacía? Yo a veces tenía que casi entrenar para pedirle algo a papá. Y engancharlo en el momento justo, ¿no? Que estuviese de buen humor, ¿no? Cuando si papá estaba sonriendo era el momento justo para ir a pedirle algo. Si lo encontraba malhumorado, pero mejor ni le pida. Ahora, no tenemos ese problema con Dios. Dios no es un Dios malhumorado. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Si yo me acerco a Él confiando que Él me escucha, Él me escucha. Ahora, ¿cómo me acerco? ¿De qué manera me acerco? ¿Me acerco con humildad? ¿Me acerco con soberbia? ¿Me acerco para pedirle o me acerco para agradecerle? El sacerdote cumplía una función de intercesor para con todo el pueblo, y nosotros, cabeza de familia, les habla a los hombres, somos los representantes de Dios de nuestra familia. Tenemos nuestra pequeña grey, nuestro pequeño rebaño, por el cual tenemos que interceder, y por ese rebaño Dios me va a pedir cuenta. Porque yo soy quien los está guiando. Entonces, cuando me acerco a Dios, necesito, pero principalmente, acercarme en humildad. Señor, perdóname si te fallé. Perdóname si no soy de ejemplo a mis hijos. Perdóname si en algunas cosas mis hijos se han ofendido por una actitud mía. Al menos mi hermano es mi oración. Perdóname si no soy un ejemplo para ellos, si ellos no me ven como la autoridad, como un representante de Cristo aquí en la tierra. Dame sabiduría, Señor. Dame entendimiento, dame comprensión, corregime si es necesario. Porque prefiero que vos me corrijas y no sea avergonzado. ¿Cómo interceder? ¿Vio que eso ya comienza a cambiar todo? El sacerdote anda con pies descalzos porque el lugar a donde está pisando es un lugar santo.
¿Cómo entra usted a la presencia de Dios? Y ahora no es cuestión de ir a orar y descalzarse, ¿no? Esto no es una literación, no es un literalismo, sino que mi actitud tiene que ser una actitud de humildad. ¿Con qué me presentaré? Decía el salmista. Primero me saco el calzado, me tengo que humillar necesariamente. Y ahí comenzar a orar. Fundamental. Sigamos. Génesis 18:4, va a encontrarse que Abraham lava los pies, como le decía, de los visitantes, pero mire, 1 Samuel 25:41. 1 Samuel, capítulo 25 y el verso 41. Dice así la palabra del Señor. Y ella, está hablando de Abigail, se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Fíjense, cuando esta actitud de ir a lavar los pies es humildad pura. Es un ejemplo. Ellos lo tenían por costumbre, pero es necesario alguien humilde para que vaya a lavar los pies de otro. Alguien que es altivo jamás va a querer ir a lavarle los pies a otro. Entonces, el lavado de pies y los pies tienen tal importancia para el pueblo judío que luego esto se va a ir, y usted lo conoce, que Juan capítulo 13, hasta la época de Jesús se sigue haciendo lo mismo. De hecho, a Jesús una mujer comienza a llorar, recuerda, a la mujer pecadora, llora, derrama sus lágrimas, le lava los pies a Jesús y enjuga con sus cabellos, ¿no?, los pies de Jesús. Lo que no había hecho el dueño del lugar que había sido invitado Jesús, lo hace una mujer pecadora. La simbología es tremenda. Ahora, ¿por qué hablamos de los pies? Porque necesito estar en la presencia de Dios, necesito estar en intimidad con Dios, para luego salir, como se veía hoy, afuera. Si yo quiero llevar el Evangelio, porque justamente Romanos 10, 15 y Isaías 52, 7 que hablan de anunciar el Evangelio. Es decir, que si yo anuncio el Evangelio, lo anuncio hacia afuera. Y miren lo que dice Efesios, lo conoce de memoria, Efesios capítulo 6, versos 14 al 17. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos la imagen de lo que está viendo Pablo. ¿Qué está viendo Pablo? El soldado romano. Amén. Entonces, de arriba hacia abajo, el yelmo, el escudo, la coraza, la espada y las sandalias. ¿Por qué? Porque aquel que va a batallar, el soldado que va a batallar, no puede ir descalzo. A diferencia del sacerdote que se presenta descalzo en humildad, nosotros cuando estamos en intimidad nos preparamos para salir, como dice la Escritura, a hermosear nuestros pies. ¿Cómo lo hacemos? Predicando las buenas nuevas del Evangelio. Hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Me presento descalzo primero para luego salir a predicar el Evangelio, pero ahí sí me calzo las sandalias, porque estoy yendo a territorio enemigo. ¿Se entiende la diferencia? El contraste. Cuando estoy en la presencia de Dios, me saco el calzado. No me sirve el calzado.
tengo que ir en humildad. Me postro delante de Dios, ¿no? Como aquel soldado que ya luego que termina la guerra está en su momento de descanso, ¿verdad? Y ya no quiere las sandalias, se las saca porque no las necesita descansar sus pies. Nosotros hallamos descanso espiritual en presencia de Cristo, en oración, en humildad, le presentamos al Señor nuestras peticiones, le agradecemos, no todo esto lo hacemos en oración, pero lo hacemos descalzos. Y hermoseamos nuestros pies predicando la palabra, ¿sí? Anunciando el Evangelio. Ahora, la figura que toma Pablo acerca del soldado es el soldado romano, bueno, lo ven allí. Y el soldado romano necesita imperiosamente poder tener calzado en sus pies. Y si uno va, ¿por qué? Porque, como se leía hoy, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes. Y esto es toda una cuestión espiritual. Y estamos hablando de cuestiones espirituales. No es que usted se va a calzar un calzado distinto para andar por la calle. No, simplemente es una cuestión espiritual. Usted no puede salir descalzo a pelear. Lo hace en intimidad, pero para salir afuera se tiene que calzar. La cultura oriental tiene algo de esto. Ellos cuando están adentro de sus hogares, ellos se sacan el calzado. Pero cuando van a salir, se ponen un calzado. Algo similar pasa con nosotros. Deberíamos tener en nuestra intimidad con Dios pies descalzos, que simbolizan la humildad, el reconocimiento de la superioridad de Dios por sobre nuestra vida, y luego salir con los pies hermoseados a predicar el Evangelio. Y ahí sí, cuando salgo, me calzo las sandalias del apresto del Evangelio. ¿Qué Evangelio es? De paz. Jesús dice: mi paso dejo, mi paso doy. Yo no doy esta paz como el mundo la da. O sea que lo primero que tengo que pedirle cuando estoy en oración al Señor es: Señor, dame paz. Y ¿sabe qué? Y lo hablamos hace un tiempo atrás, cuando oramos, muchas veces en nuestra mente se produce conflicto, ¿no? Si tenemos cuentas que pagar, lo primero que pensamos mientras estamos orando es las cuentas que tenemos que pagar, que no hemos cobrado, que nos tenían que haber pagado hace un mes o hace un par de semanas y no hemos cobrado. Entonces todo eso nos carga la oración, ¿no? Es un conflicto más que una oración, ¿no? Por la cantidad de problemas que hay. Entonces no me puedo concentrar en orar o en hablar con Dios porque tengo tantos conflictos, tengo tantos problemas, tantas angustias, que eso dificulta esta comunicación, ¿no? Y el poder derramar mi alma delante de los pies, ante los pies del Señor. Necesito imperiosamente tener paz. Paz para comunicarme con Dios. Paz para hablar con Él. Paz para que mi mente no interfiera, ¿no? en esta comunicación. Yo le decía, muchos ponen música tranquila, algunos música de adoración mientras están orando, ¿no? Es como una especie de bálsamo, ¿no? Allí, para encauzar, si se quiere. Pero hay un conflicto, porque obviamente la carne no quiere orar, no quiere humillarse, le cuesta buscar a Dios, ya de por sí le cuesta arrodillarse y poder hablar y ser sincero con Dios. Entonces hay un conflicto, es duro muchas veces, y en vez de muchas veces nosotros mantenernos ahí firmes, lo que hacemos es: Dios sabe, no puedo más, mejor me voy. Y me levanto y me voy. No peleo en oración, no batallo en oración, no me quedo ahí orando. Es más, necesitamos muchas veces pedirle al Señor el espíritu de oración. Señor, dame el espíritu de oración, ayúdame a orar. Jesús, cuando está en el huerto del Getsemaní, capítulo 17 de Juan, le dice a los discípulos: quédense aquí orando, ¿no? Él se va a orar
Cuando vuelve, los encuentra que están todos durmiendo. ¿Recuerda la escena o la borramos de la Biblia? Y les dice, ¿no pudieron velar conmigo siquiera una hora? ¿No pudieron estar una hora orando? Para nosotros sería una hora, ¿no? Para Jesús era un ratito. Pero si usted mira la vida de Jesús, Jesús se apartaba a lugares solitarios para tener intimidad con su Padre, para orar. Y cada vez que podía, Él se iba de las multitudes, agarraba un Uber, una barca, y se iba hasta la otra orilla. Y en la otra orilla oraba al Padre. Luego volvía y sucedían milagros. Nosotros queremos ver los milagros sin pasar tiempo con Dios. Queremos ver milagros sin tener intimidad con Dios. Queremos que Dios nos sane, no tenemos intimidad con Dios. Queremos que Dios haga cosas, pero no hay intimidad. Para que comience la intimidad, hermano, déjeme decirle, necesito tener humildad. Y esto es entrar en la presencia de Dios con pies descalzos, pies desnudos. No con calzado, así como estoy, así nomás. No. El simbolismo del pie descalzo es la humildad. Lo primero que tengo que hacer cuando me acerco a la presencia de Dios es tener humildad. Considerarme a mí lo menos, lo más bajo, lo vil. Que en realidad es una verdad, sin la ayuda del Señor no podemos hacer nada. Si Él no tiene misericordia de nosotros, nada podríamos lograr, nada podríamos hacer, no podríamos llegar a ningún lugar y todos nuestros esfuerzos, como dice el Salmo 127, serían en vano. Si Jehová no guardara en la ciudad, dice el Salmo 27, en vano ver a la guardia. O sea que todo es por Él y a causa de Él y para Él. Yo puedo tener las mejores intenciones, pero si Él no guía mis pasos, si Él no guía mi andar, si Él no es realmente lámpara con su palabra para mi vida, mis decisiones van a ser desacertadas, mi camino va a ser un camino que no va a ser de bendición y eso no va a traer frutos. Y me va a ir alejando cada vez más de lo que Dios quiere hacer con mi vida, con mi familia. Comienza con humildad, con pies descalzos. Hermanos, yo no sé si me explico cuando hablo, pero hay una necesidad tan grande, hermanos, de cambiar muchas veces nuestra actitud al orar. Mire, no han estado muchos, han estado en la reunión de obreros, los obreros justamente del lugar, pero les hablaba acerca de esto, de la necesidad que tenemos de orar y de que la iglesia ore juntamente con nosotros. Porque según la palabra de Dios y según Jesús mismo, esto es casa de oración para todos los pueblos. Amén. Ahora, si en la casa de oración no se ora, ¿qué clase de casa de oración es? Estoy a favor de las alabanzas, estoy a favor de los coros, me encantan los hermanos que agradecen, pero necesitamos un tiempo de oración. Usted tiene que orar, yo tengo que orar y tenemos que orar todos juntos. Para que Dios abra, ¿no? Como dice Malaquías, la ventana de los cielos y derrame de bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué clase de bendición esperamos? Espiritual. Pero necesitamos orar. Y necesitamos orar con un propósito. Por eso también cuando se llaman los ayunos, ¿qué hacemos? Oramos primeramente. No es solamente venir sin comer. Es venir a orar y a tener un tipo de comunión con Dios. Pero yo puedo orar en mi casa. Pero acá se ora en comunión con los hermanos. Porque Dios nos llamó en coinonía, es decir, estar como iglesia. ¿Sí? Iglesia es el conjunto de personas que son salvadas por Cristo y salen hacia afuera. Pero primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prepararme. Los 120 estaban allí reunidos, expectantes, creyendo, estaban con fe y estaban orando. ¿Y qué hizo Dios? ¿Derramó de su Espíritu Santo o no?
Pentecostés. Ah, no, pero yo oro en mi casa. Todos oramos en nuestra casa. Bueno, uno supone, ¿no? Todos oramos en casa. Pero no tenemos siempre la posibilidad de orar con mi hermano. Y si le veo a mi hermano, orar por la necesidad de mi hermano. Porque quizás muchas veces no nos acordamos de todo. Pero cuando estamos acá, el Espíritu Santo comienza a poner aquellos que hemos visto y comenzamos a orar y comenzamos a interceder. Y comienza a formarse una unidad de nosotros como iglesia. Como un cuerpo. Pablo hace un énfasis tremendo en que nosotros somos un cuerpo. Ahora, si yo soy el dedo gordo del pie y oro solo en mi casa, apartado del cuerpo, ¿tengo comunión? Con Dios, pero no tengo comunión con el resto del cuerpo. Y Dios me llama a ser cuerpo. Entonces, ¿qué necesito? Orar con mis hermanos. Por eso le hice énfasis a los hermanos que cuando estemos luego de la apertura y cuando tengamos momentos de oración, orar. Y que la iglesia también ore, e invitar a la iglesia a orar. ¿Saben que muchas veces, hermanos, ay no, a mí me da vergüenza orar en voz alta? No, pasa generalmente en los ayunos. Y cuando no hay alguien que lidera, ¿no? Pues siempre necesitamos una voz cantante, ¿no? Alguien que lidere la oración. Ahora, si tenemos todos que orar bajito, como que nadie se anima y todo. Y no hay una oración así como fuerte. No, yo oro como Ana, que Ana no movía los labios. Somos todos Ana después. Lo necesitamos, obviamente. Usted me va a escuchar generalmente orando a mí bastante fuerte. Soy de orar fuerte igual. Menos bueno cuando oro de madrugada, no, porque despertaría a todo el mundo. Pero necesitamos un tiempo de oración, hermano. Necesitamos un tiempo de oración como iglesia. ¿Sí? Cuando nos reunimos los miércoles de 7 a 7:30, oremos. Y que haya ese tiempo de oración en coinonía con los hermanos, esa comunión horizontal que necesitamos los unos con los otros. ¿Sí? Acérquese, quizás alguno no tenga la posibilidad de orar en su casa, quizás le cuesta, quizás por, no sé, lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Vecinos, música, gritería, el barrio, ¿no? Y que a veces hay vecinos que hasta lo hacen a propósito, ¿no? Que suben el volumen, saben que uno es cristiano y le mandan al moño, como tener la cabeza así. ¿Qué vas a orar? Y por supuesto que no orás en paz. Pero para eso está la casa de oración. Entonces se puede acercar a este lugar y comenzar a tener comunión con Dios. Y oramos todos juntos. Y nos bendecimos. Y la reunión se hace una reunión con las brasas ya juntitas, ¿no? El fuego ya está encendido. Seguimos. Gloria a Dios. Usted va a encontrar, me olvidaba decirle, en Éxodo capítulo 28, ¿sí? Todo el capítulo 28 del libro de Éxodo, usted va a encontrar lo que es la vestidura del sacerdote, ¿no? Que Dios le pide al sacerdote que se vista de determinada manera. Lo va a encontrar allí, no lo vamos a ver por la cuestión del tiempo, pero vamos a ir a Éxodo 30. Éxodo capítulo 30 y el verso 19. Dice así la palabra del Señor. Vamos al 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y en ella pondrás agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. ¿Vio? ¿Qué debe hacer? Lavarse. ¿Por qué? Porque es necesario. Yo cuando voy a la presencia de Dios no puedo ir contaminado. Y volvemos a hablar otra vez en el sentido espiritual. Necesito lavarme. ¿Y cuál es el agua? Bueno, la palabra del Señor, ella es el manantial de agua viva, el agua de agua de vida. Y dice que mis palabras son espíritu y son vida.
Otra vez la palabra menao. ¿Por qué? Porque es la fuente, o sea, la fuente de Dios funcionaba como un espejo para los sacerdotes, ¿no? Entonces ellos podían ver, ¿no? Y reflejarse así, ver cómo estaban. La palabra de Dios cumple la misma función. Es nuestro espejo. Entonces así nosotros vemos cómo estamos y nos lavamos antes de entrar en la presencia de Dios. ¿No? Entonces tengo que lavarme los pies. Señor, perdóname. Hice tal cosa. Señor, entro en tu presencia. Señor, perdóname. Porque si nuestra oración es acepta y queremos que el Señor nos conteste, tenemos que entrar sin ningún tipo de contaminación. Por eso el Señor, esto a modo de símbolo, estamos hablando del libro de Éxodo, hace mucho tiempo atrás. Y es un tipo de lo que vendría más adelante. ¿Sí? Todo esto que se ve en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, ¿no? Es tipo de lo que vendría en Cristo. Pero eso no quita que sea una realidad espiritual para nuestra vida. Éxodo 40, verso 31, ahí cerquita nomás. Vuelvo a hablar de la fuente, dice, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. ¿Sí? Moisés era el caudillo que Dios había levantado, Aarón su hermano, que lo había puesto Dios como sumo sacerdote, y los otros sacerdotes, es decir, toda la jerarquía, es decir, esto abarca a todos. Lavaban sus manos y sus pies antes de ir a la presencia de Dios. Es un tipo, pero yo lo tomo y digo, antes de ir a la presencia de Dios, tengo que ir sin impureza. Y ahora vemos, y lo dejo como ejemplo, ya terminamos. Los pies, por supuesto, como hablamos hace un ratito, nos guían en el caminar, en nuestro caminar diario. ¿Sí? Entonces, si yo entro a la presencia de Dios, me limpio, oro, Dios me guía a través de su palabra, ¿Él qué va a hacer? Va a enderezar mis pasos, es decir, voy a caminar en el sentido correcto. Y de alguna manera voy a caminar como hicieron los antiguos hombres de Dios, voy a caminar con Dios. Es decir, mis pasos van a tener una dirección que es la dirección que Dios me va a dar. No van a ser mis pasos porque yo voy a ir en ese sentido, sino voy a decir, Señor, ¿a dónde querés que vaya? Y vamos a encontrar algunos ejemplos. Voy a nombrar solamente dos. Génesis, capítulo 5, verso 24. 5:24 de Génesis, primer libro de la Biblia. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Con quién caminó? Enoc. Con Dios. Es decir, caminó haciendo la voluntad de Dios. Entonces caminó Dios en la voluntad de Dios y era tal su dirección que Dios, él dice, él no dio muerte. Dios simplemente lo llevó. Ahora, tengo que caminar con Él. Es decir, mis pasos tienen que ser los que Él me dictamine. Vuelvo otra vez. Y se va a memorizar el Salmo 119, 105 de aquí hasta que lleguemos a él. Pero lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cómo hago para caminar con Dios? Y tengo que seguir lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios me habla a través de su palabra. Cuando yo sigo los pasos que Él me dictamina a través de su palabra, mis pasos están guiados por un buen sendero, por la buena senda. Y son afirmados mis pasos. ¿Por qué? Porque camino en su voluntad, camino con Dios. Y no hay manera de que yo esté corriendo ningún tipo de peligro si camino con Dios. ¿Amén? Si yo camino en la voluntad de Dios, no corro peligro. Porque voy a donde Él me dice que vaya, camino por donde Él me guía a través de su palabra, entonces no corro peligro. Por eso no fue levantado, simplemente, sencillamente así. Caminó pues con Dios y fue llevado por Dios. Y Él no vio muerte. Capítulo 6 del mismo libro de Génesis, verso 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Otra vez, ¿con quién caminó? Con Dios. ¿Cómo era? Era justo.
era perfecto en sus generaciones. Tremendo lo que Dios habla acerca de Noé. Es para otra predicación. Era justo, era perfecto, caminaba con Dios. Bueno, pero ellos tenían un privilegio, ¿no? Porque yo no tengo que seguir la palabra de Dios, la Biblia, eso hasta ahí no estaba la ley, ¿verdad? Esto es antes de la ley. Pero imagínense, ellos tenían una cuestión cultural muy fuerte. Recuerde usted que Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Sumer y Caldea eran civilizaciones y potencias para la época, idólatras. O sea que toda esa idolatría, y en el tiempo de tanto de Noé como de Noé, recuerde que Noé también vivió en un tiempo de muchísima maldad. Y aún así, él permanecía siendo justo y caminando con Dios. Nosotros tenemos una ventaja gigante, además de Jesús que murió por nosotros y que nos hace aceptos delante del Padre, tenemos la palabra de Dios que nos permite, si escudriñamos, si andamos por ella, que nos equivoquemos. Pero muchas veces, ¿sabe qué? Es más fácil justificarme. Señor, estoy lleno de lucha, no sé si puedo, esta carga muy pesada. Yo ¿hace cuánto que te estoy pidiendo el auto 0 kilómetros y todavía no me lo diste? ¿Hace cuánto que quiero un trabajo nuevo? Mire, yo también estoy viendo por un trabajo. Dios no me lo dio todavía, pero me acomodó los horarios para que yo pueda estar en las reuniones. Y acomodó todo para que yo pueda estar y pueda llegar. Hay miércoles que quizás no puedo llegar, pero sé que los domingos puedo estar porque no trabajo. Y no trabajo hace no sé cuántos años que no trabajo los domingos. Quizás eventualmente algún sábado sí. Pero Dios ha acomodado todas las cosas. ¿Por qué? Porque mi primera excusa, y creo que lo conté en algún momento, cuando nosotros nos mandaron a trabajar en Santa Marta, en el anexo de Santa Marta, éramos recién casados con mi esposa. Hace mucho tiempo atrás. Y nos mandaron para allá y yo fui, garé contento, pero me di cuenta de que mis horarios no me permitían. Y reuní a los hermanos de aquel lugar y les dije, hermano, le pedí perdón primero a ellos por no poder y luego al siervo del Señor que me había mandado a aquel lugar, a nuestro hermano Devoción. Y le dije, hermano, no puedo cumplir, porque mi trabajo no me lo permite. Y siempre fue una carga, siempre fue algo que a mí me detenía. Y siempre fue también una excusa para no largarme a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué ponía como excusa? No, hermano, mi trabajo no me lo permite. Y me desligaba. Así que para que no tenga más excusa, Dios dijo, sí, perfecto, no vas a trabajar ni sábados ni domingos, ya no tenés más excusas. Dios acomoda todas las cosas. Y por más que nosotros nos querramos resistir, créame, por más que se resista, cuando llega el tiempo de Dios, no hay manera que puedas escapar. Puedes poner 1, 10 y 1000 excusas. Como hizo Moisés, recordará a Moisés diciendo soy tartamudo, no puedo hablar, nada. No, todas las excusas que Moisés puso, Moisés terminó haciendo lo que Dios quiso que hiciera. Pero nosotros a veces pensamos que, bueno, nuestros pasos son nuestros pasos, mis pies son míos, y yo hago lo que quiero, voy a donde quiera. Mire, si nosotros caminamos con Dios, como hicieron estos hombres de Dios, aún en medio de las circunstancias, Noé estaba lleno de maldad. La generación de Noé murió ahogada a causa de la maldad, pero Noé caminó con Dios. Y para Dios eso era tan importante y marcaba la diferencia. A donde tus pies te lleven, a donde tus pies te guíen y donde te dejes guiar, es a donde vas a estar y el lugar en donde Dios te va a poner. Si caminas en la voluntad de Dios, vas a andar con Dios y Dios te va a poner en lugares altos. No por tu voluntad o por lo que vos quieras hacer, sino por lo que Dios reconoce en cada uno de que hace su voluntad y camina en sus caminos. No presentemos, hermanos, ya excusas, no presentemos ya conflictos, intereses. No, yo no.
hasta que no se vaya el hermano fulano. Ahora, una vez que el hermano se vaya, yo ya voy a caminar. No. ¿Sabes que ese pensamiento existe? No, ahora cuando se vaya el hermano. Ahora no. Hermano, venga a trabajar. Hermano, venga a trabajar. Venga, vamos. No. En otro momento, cuando se vaya el hermano, no me llevo bien. Pasa. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y porque como nuestros pasos no están guiados y no caminamos con Dios, sino caminamos según nuestros propios pensamientos, entonces nos dirigimos a donde nosotros queremos, hasta que Dios nos va a poner un límite. Y esto es otra realidad. Porque si Él es el Señor de mi vida, y yo le acepté a Él como mi Salvador personal, y Él va a dirigir mis pasos. Yo puedo hacer lo que quiera, eventualmente, hasta que Él quiera. Pero va a llegar un momento en que yo voy a decir, ¿se acuerda de Jonás? Jonás hizo lo que él quiso, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios le puso un freno. Dijo, Jonás, hasta acá te di libertad, hasta acá hiciste lo que vos querías. ¿Ibas a ir a cárcel? Tenés que ir a Nínive. Yo me voy a cárcel. Fue, durmió, estaba en la barca, hasta que lo tiraron al agua y usted conoce la historia, lo tragó un gran pez, no una ballena, un gran pez, y así se reconoció. Se arrepintió y fue a hacer lo que Dios siempre dijo que hiciera. Y terminó en el mismo principio, es decir, terminó haciendo lo que Dios quiso. Mi pregunta en esta mañana es, ¿a dónde te están llevando tus pasos? ¿Cómo estás entrando en la presencia de Dios? ¿O cómo estamos entrando en su presencia? ¿Cómo están tus pies? Porque generalmente, como hablamos al principio, es a lo que menos importancia quizás le damos. Le damos importancia a la cara, al pelo, aquellos que peinan canas, estoy quedando caloso, aquel que se está faltando una chapa y pelo pelado, ¿no? Es porque es lo primero que ve. Y allá abajo también están pasando cosas. Bueno, a veces nos preocupamos, ¿no? ¿Qué voy a explicar? No, yo quiero que Dios me dé sabiduría, que Dios me dé poder, que Dios me dé fe, que Dios me dé... ¿Y mis pies? ¿Cómo me estoy acercando a la presencia de Dios para que Dios me dé todo aquello que le estoy pidiendo? Los sacerdotes se lavaban los pies y entraban descalzos a la presencia de Dios. Luego son enviados, luego son soldados, luego son guerreros, pero primero en intimidad. Saco mis pies, saco mi calzado, lavo mis pies y entro en intimidad. Después me calzo y predico el Evangelio, las buenas nuevas, con el aspecto, como dice, el Evangelio de la paz. Pero comienza por los pies. A ver, póngase de pie, iglesia, por favor. Los pies que Jesús lavó, recuerda la escena, ¿no? De Juan capítulo 13. Se ciñe una toalla, trae un lebrillo y comienza a lavarle los pies en esta actitud de humildad, de amor, para con sus discípulos. Y era algo, y les dice, porque Pedro le dice, Señor, a mí no me vas a lavar los pies jamás, ¿se acuerdan, verdad? No me vas a lavar los pies jamás, dice Pedro. Y Jesús le dice que es algo necesario. Es necesario. Déjeme decirle lo mismo en esta mañana. Hermano, hermana, es necesario que nuestros pies sean lavados. ¿Querés tener intimidad con Dios? Lávate los pies. Gloria a Dios, gloria a ti, Señor. ¿Querés oraciones contestadas? Entra a la presencia de Dios lavándome los pies previamente con el agua de vida. Aleluya, bendito sea su nombre. No entres calzado.
No entres así como estás. No. En reverencia al lugar a donde estás, que es un lugar santo, quítate el calzado, y ahí entrar a la presencia de Dios y cerrar la puerta, como dice la Escritura, y cerrar la puerta. Ora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, que recompensa al público. Pero tenemos que entrar con pies descalzos. Lo primero, lo esencial. Nacer en humildad, eso quiero decir, hermano, en humildad, ante aquel que todo lo puede. Y esto va a comenzar a cambiar las cosas, créeme. No lo digo yo, es la palabra de Dios. Y ella es verdad. Jesús decía en el capítulo 17 de San Juan, santifícalos en tu verdad. Le habla a Dios acerca de sus discípulos. Y luego le dice, tu palabra es verdad. Nosotros tenemos el poder santificador de la palabra. Ella es el agua de vida. Quítate el calzado, lavate los pies y luego entra a la presencia del Señor. Las cosas van a comenzar a cambiar. Este es el primer día. Es la primera parte del cuerpo, quedan algunas más y de a poquito vamos a ir llegando a la cabeza, y cuando lleguemos a la cabeza, créame, van a ser días distintos para ustedes y para mí. En el nombre del Señor oramos. Padre, yo te